¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera. Revisamos los principales hechos de la semana marcados por los sólidos resultados de la economía estadounidense, que avanza a paso firme en su recuperación. En contraste, en Chile, si bien el desempleo mostró estabilidad, en el desglose de la cifra vemos un mercado laboral más frágil. Analizamos la semana junto a Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez BCI. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Partimos por la economía local, por este desempleo de 6,3% que conocimos a principios de semana, un desempleo que dejó tranquilos a algunos, pero cuando comenzamos a desglosar vimos algo que no está creciendo de manera tan importante como es el empleo asalariado. Así es, como tú dices, el trimestre móvil marzo-mayo aumentó desde 6,1, que fue el promedio anterior, a 6,3. Además, se está viendo que lo que más ha aumentado, donde más han generado empleos, es empleos por cuenta propia. Y esto ya tiene una cifra bastante preponderante, como comentábamos antes de partir, de que hoy en día el total de ocupados son 7.880.000 personas aproximadamente, y hay 1.633.000 que son empleados por cuenta propia, que representa casi un 20% total de los empleados en el país. Además, si uno ve y puede hacer una segregación de cómo está por regiones, si nosotros miramos desde la región metropolitana, que tiene un 6,2%, que está muy en línea con cómo está el desempleo nacional, hacia el norte es mucho más alta la tasa y en promedio es de un 6,9%, y hacia el sur es mucho más baja y tenemos un promedio de un 5%. ¿Y eso qué dice? Que dice que hay sectores en el norte, y principalmente Antofagasta es uno de los que tiene una tasa más alta, 7,4%. ¿Se podría decir que el PIB de Antofagasta es el mayor de nuestro país? Lo hemos dicho en nuestras oportunidades. Eso quiere decir que la desaceleración económica y la caída también en el consumo han estado siendo factores preponderantes en el alza que ha habido en la tasa de desempleo. ¿Qué pasa en el sur de Chile? Yo creo que el sur de Chile ha estado bastante bien. El alza del tipo de cambio ha beneficiado bastante a la empresa salmonera, a pesar de que todavía tienen algunos problemas económicos, pero se ha visto un mayor dinamismo y yo creo que también hubo mucha migración desde la zona sur hacia el norte de Chile, porque la minería durante los últimos 3, 4, 5 años, dado el buen precio del cobre, el ciclo y el nivel de inversión, atrajo mucho empleo y mucha gente migró hacia el norte, y hoy día eso está reflejando los mayores niveles de desempleo que se están viendo en el norte de Chile. Marcelo, también durante esta semana conocimos cifras sectoriales bastante más positivas de lo que se esperaba, y obviamente que eso pronostica en un IMASEC un poco más alto del que había proyectado a principios de mes. Estamos hablando de un IMASEC de un 3% que se conocerá este lunes. Sí, nosotros como SI tenemos una estimación un poco más baja, un 2,8%, pero si bien uno mira esto y ve que el primer trimestre tuvimos un IMASEC de un 2,6, para el segundo trimestre esperamos un rango de 2,6, nuevamente para el tercer trimestre 2,5, y hacia finales de año estamos viendo algo un poco más alto, niveles de un 3,3%, y con eso, de todas maneras, el crecimiento para este año va a estar bajo 3, nosotros esperamos un 2,8. ¿Tú crees que dentro de esta perspectiva, este IMASEC, que puede ser un 3%, un 2,8%, como ustedes han proyectado, pueda variar un poco la decisión del Banco Central de mantener o empezar a bajar la tasa de política monetaria? Bueno, vamos a tener la próxima semana también un dato bastante importante, que es la inflación del mes de junio, se publica el día 8, y si la inflación es bastante baja, yo creo que van a haber más presiones. Ya se vio que en la última reunión del Consejo hubo un disidente que votó y mantuvo su decisión de bajar la tasa, pero nosotros estamos viendo que un recorte de tasa podría ser eventualmente entre julio y septiembre, y eso va a depender un poco de cómo también converja la inflación, que es la mayor preocupación del Banco Central por el minuto. Bueno, durante esta semana también el debate tributario fue importante en todo lo que es las noticias económicas nacionales. Se está terminando ya las audiencias que han marcado estas semanas. Diferentes gremios, diferentes organizaciones han acudido a la Cámara Alta a entregar sus propuestas, a entregar sus distintas fórmulas de poder obtener los recursos que necesita el Estado, porque nadie duda en el qué de la reforma tributaria, pero hay dudas en el cómo. Bueno, todos tenían una segunda opción de ir al Congreso, todas las asociaciones, la Asociación de Bancos, la Asociación de Pymes, etcétera, todos los gremios han ido a través de sus asociaciones gremiales a plantear cuáles son los efectos de esta reforma tributaria o de cómo está planteada, de cómo afectaría a cada sector particular. Y yo creo que el gobierno se ha abierto un poco más a escuchar y a ver una solución que dé mayor tranquilidad o que deje a la mayor cantidad de gremios
con una visión más proclive a que la reforma tributaria, como tú bien dices, nadie cuestiona que se necesitan 8.200 millones de dólares, pero el tema es cómo, y han salido distintos detractores. Salió Manuel Marfán con una nueva estrategia, salió también Harald Beyer, y todos han salido dando su visión de cómo podrían implementar o hacer la reforma tributaria, y yo creo que el gobierno ha ido cambiando un poco el discurso de que quiere dar cabida a ver cambios o a perfeccionar ciertos mecanismos en los cuales no perjudique a algunos sectores de la economía, y sobre todo qué efectos puede tener sobre el ahorro, la inversión y el empleo, que es lo que preocupa a todos. Exactamente, vamos a ver el próximo miércoles qué pasa. Va a ser una semana clave en el Congreso sobre un tema tan importante como es la reforma tributaria. Marcelo, ¿te parece hacemos una pausa y ya regresamos? Estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera conversando con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez BCI. Marcelo, ahora vamos a hablar de lo que fue la actualidad internacional durante esta semana. Comenzamos con datos bien interesantes y bien importantes sobre el PMI en China. Datos bastante alentadores, las mejores cifras en 6 meses, siempre en el plano positivo. Sí, bueno, tuvo un 51 puntos, marcó sobre 50, zona de expansión, y deja bastante más tranquilo a todos los analistas, porque la gran duda en China viene desde hace un año. Todos dicen China se viene desacelerando, no está creciendo a 7,5% o a ritmo bastante grande. Eso trajo una desaceleración de los commodities, los preocupó a todos. También Estados Unidos todavía estaba con bastante debilidad y Europa muy débil. Por lo tanto, China era como para los países emergentes lo que estaba marcando el paso, y de a poco China ha ido implementando una serie de mecanismos y una serie de regulaciones, ha ido dando algunos incentivos económicos a ciertos sectores, rebajas tributarias, y con esto ha logrado mantener sus PMI sobre 50%, desde diciembre que no teníamos tan buena cifra en 51, muchos en algún minuto cuando rozó 50 o bajo 50 se preocuparon bastante, pero ya hemos visto al correr del tiempo que China está bastante bien, y las políticas que se están tomando están surtiendo bastante efecto y positivo sobre la economía. Y eso se reflejó en el precio del cobre, terminó la semana en $3.22 en la bolsa de metales de Londres, cifras que no veíamos hace tiempo. Hace bastante rato el cobre había estado bastante pegado a los 3 y después se quedó en un rango 3.10, 3.15, pero sobre 3.20 no lo habíamos visto, y esto está mostrando que China de a poco, como te digo, todos los programas, los microplanes que está implementando a través de distintos estados con distintos incentivos, están dando efecto también sobre el consumo interno, y eso se prevé que China va a terminar creciendo este año en torno a 7,4 o 7,5%, que es su target. Nos vamos a Europa, también se dieron a conocer PMI y también hubo reunión importante este jueves del Banco Central Europeo. Mario Draghi, la verdad que no hizo mayores anuncios, lo que sí hizo un cronograma de cuándo iba a comenzar, ¿no es cierto?, los estímulos. 18 de septiembre es un día y 11 de diciembre es otro, pero mantuvo las tasas igual de bajas como las había mantenido. Los PMI de Europa salieron bastante buenos, también sobre 52, y lo que un poco todos están esperando en Europa, que hagan una cantidad de dinero, un relajamiento monetario o una inyección de dinero a la economía, como lo hizo Japón, como lo hizo Estados Unidos y como lo ha hecho China a su medida, y por eso este anunciado de que va a inyectar bastante liquidez a la economía tiene más optimista a todos, pero hay que verlo. Europa siempre, Mario Draghi ha ido como detrás de la ola diciendo que va a hacer cosas, y todos están esperando mucho. Todavía no está claro lo que va a ser el control de los bancos, y eso tiene bastante preocupado a todos. Y el problema de la inflación. El problema de la inflación, de que efectivamente la inflación, algunos países también que no comparten la moneda, como es el Reino Unido, se está desmarcando bastante y le ha ido bastante mejor que los países europeos. El desempleo en Europa sigue alto, sigue en torno a 11%, todavía tiene países, tiene asimetrías bastante interesantes. Hay países que tienen, como España, Grecia, que tienen desempleo de un 25%, y hay países como Alemania y Austria que tienen desempleo cercano a un 5%. Eso es lo complejo de la zona euro, que son distintos países, distintas economías, distintos sistemas económicos, todos dentro de un mismo mando, pero ¿cómo elegir? ¿Cómo privilegiar, por ejemplo, un bono de otro? ¿Cómo darle mayor facilidad a un país a otro? No es fácil. No es fácil, es bastante. Estados Unidos es más fácil, es lo mismo el desempleo nacional, pero eso está pasando en Europa, y vemos
vemos Grecia también bastante complicado, también con una tasa de desempleo en torno al 25%. Entonces, estos países tienen una realidad muy distinta a la que están viendo otros países y otros países más del área norte de Europa, Holanda, Suecia, Dinamarca, tienen otro tipo de economía que está mucho mejor desde el punto de vista del empleo. Nos vamos a Estados Unidos, que comenzaron un fin de semana del 4 de julio, un fin de semana lleno de buenas cifras, sobre todo en el empleo. La verdad que la cifra de creación de empleo no agrícola, el empleo privado, fue muy superior a lo esperado y obviamente que llenó de optimismo la economía estadounidense. Así es, se crearon 288.000 empleos, el mercado estaba muy optimista, esperando algo así como 210.000, es una muy buena cifra, el desempleo cayó a un 6,1%, y si uno lo ve, dice 6,1, no es tan bueno, nosotros estamos preocupados porque estamos en torno a eso, pero recuerden ustedes que en la crisis de septiembre de 2009 llegó a tener 10% de desempleo, y de un 10% pasar un 6,1 es bastante el avance que se ha dado. La Fed ha sido bastante cauta en decir, nosotros vamos a ir monitoreando el empleo para empezar a retirar los estímulos monetarios, y con esto tuvo bastantes reacciones. El bono del Tesoro por de pronto reaccionó muy fuerte al alza, subió algo así como 10 puntos básicos, llegando casi a niveles de 2,7% en el Tesoro de 10 años, pero después salió Janet Yellen a dar un poco paño frío y decir que hay que seguir viendo las cosas, con todos los analistas que están proyectando con esto, de que la economía americana mirando hacia adelante, porque todos los datos del primer trimestre por el crudo de invierno fueron muy malos, o estuvieron muy por debajo de las expectativas, el crecimiento del PIB. Sí, pero están viendo de que efectivamente con esto, de seguir a este ritmo, la economía americana ya deberían empezar a subir las tasas el próximo año, y se estaban esperando para el último trimestre del año 2015, y ahora se están pensando que podrían comenzar a subir las tasas en septiembre del año 2015, y que las tasas del Fed Fund, que hoy día se encuentra en torno a 0,25, ya estaría en torno a 1% en diciembre del próximo año, o sea, del año 2015, para después llegar a niveles de 2,5 en 2016 y el 2017 en niveles de 3,5. O sea, viendo que la economía americana va saliendo y se va recuperando bastante rápido, asociado a un escenario bastante estable en el resto del mundo. Bueno, buenos datos de Estados Unidos, que llegaron nuevamente el Dow Jones a máximos históricos durante esta semana. Marcelo, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy. A ti por la invitación, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa. La minería es el eje central de desarrollo económico de Chile. ¿Cómo potenciarla de una manera virtuosa, sustentable e inclusiva? Es lo que planteó un grupo de exministros, empresarios y trabajadores liderados por Ricardo Lagos. Minería y Desarrollo Sostenible de Chile hace una visión compartida, es el nombre del documento que entregaron a la presidenta Michelle Bachelet y que este viernes analizaron junto al ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Para conocer detalles de esta propuesta, conversamos con Álvaro García, exministro de Economía. Álvaro, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Lo primero, ¿cómo le fue este viernes con el ministro Alberto Arenas? Muy bien, el ministro recibió muy positivamente nuestra propuesta y subrayó exactamente lo que nosotros deseábamos, y es el hecho de que el país, y particularmente la minería chilena, necesita una brújula que la oriente en el largo plazo. Necesita reglas claras. Reglas claras y una orientación. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer, definir los criterios que debían orientar a la minería chilena, que tú acabas muy bien de mencionar. Hablemos un poco, desglosemos estos criterios, porque obviamente, ¿qué significa que una minería tenga que ser virtuosa? Virtuosa es que el día que se acabe la minería subsista criterios, ámbitos de producción que permitan mantener la economía funcionando. Y esto es particularmente necesario para un recurso que se acaba, como el cobre, pero también para el tamaño de industria que es la minería en Chile. Hay pocos sectores que pueden postular a crecer vendiéndole a otros. Bueno, la minería compra 25.000 millones de dólares al año, y por lo tanto es perfectamente posible organizar una industria de proveedores y así no depender solo de la extracción del mineral. Bueno, y también es una industria que ha generado mucho conocimiento en nuestro país. Podemos vender ese conocimiento también. Por supuesto. Y eso lo han hecho otros países muy exitosamente. Suecia fue un país minero, ya prácticamente no es un país minero, pero es el principal exportador de tecnología minera. Australia tomó hace unos años ya esta decisión que nosotros sugerimos ahora, y hoy día tiene una industria casi tan grande como la minería al lado de la minería. ¿Y cómo estamos nosotros en Chile? ¿Qué nos falta? Muy atrasados en ese sentido.
Si bien es cierto, hay algunas empresas que han empezado a tener una relación más estrecha con sus proveedores para dinamizarlos y potenciarlos, todavía falta mucho terreno por hacer y la experiencia internacional señala un camino claro. Y este es que el Estado articule al empresario minero, al proveedor minero, a las universidades y centros de investigación, a los trabajadores de la industria, para que todos juntos desarrollen una estrategia que los integre. En esa línea, ustedes han propuesto un rol bien específico del Estado como regulador, como potenciador de cada uno de los lineamientos y también estableciendo reglas claras, algo fundamental, como hemos visto, ¿no es cierto?, en proyectos mineros que se han detenido, que han tenido problemas con las comunidades. ¿Cómo se genera una minería sustentable? Haciendo lo que tú acabas de decir, estableciendo un nuevo tipo de relación con el entorno, tanto social, natural, cultural. Y nuestro grupo quiso simbolizar eso al reunir dirigentes indígenas, dirigentes laborales, empresarios, personas del mundo político con perspectivas distintas. Cuando un proyecto se hace de acuerdo con el entorno con que vive, ese proyecto no requiere ir a los tribunales, pero para hacerlo, Chile requiere instituciones que hoy no tiene. Desde luego tenemos que reglamentar bien la consulta indígena, que es una ley, pero que tiene un reglamento precario. A nuestro juicio hay que fortalecer muy significativamente la consulta ciudadana. Y quizás más importante que las otras dos cosas es contar con recursos para fortalecer las organizaciones sociales que concurren a estos diálogos de tal manera que concurran informados, habilitados para representar bien sus intereses y por eso mismo se comprometan con los resultados. Otro de los elementos que sale en la propuesta que ustedes hacen es potenciar el rol de Codelco, una empresa que tiene un nombre a nivel internacional y tiene un nombre fundamental para nuestro país. En una semana en que Codelco recibió de parte del gobierno $200 millones, le había pedido 1.200, recibió 200, la ministra ha dicho que va a ser una entrega de financiamiento progresivo y también emitió deuda internacional por $800 millones en Europa para obviamente que generar los recursos necesarios para 3 proyectos emblemáticos que tiene que desarrollar en este año. Exacto. Bueno, Codelco es la principal productora del mundo, una empresa como empresa, por lo tanto muy importante a nivel global. Cuyo desarrollo es muy importante para Chile porque financia significativamente al Estado y porque puede hacer todo esto que estábamos conversando. Una empresa de esa magnitud no puede depender de la disponibilidad de recursos del gobierno año a año. Tiene que reinvertir parte de sus utilidades. Las empresas mineras de ese tamaño reinvierten en promedio el 50% de sus utilidades. ¿Y Codelco? En promedio el 5%. Por supuesto, eso limita la capacidad de desarrollo de Codelco. Hoy día Codelco tiene un plan de inversiones para los próximos 6 años de más de $20.000 millones al año. Por lo tanto, los 1.000 que tiene en este momento es una cantidad significativa de recursos, pero no es lo que la empresa requiere. No solo yacimientos nuevos, sino que también mejoran la productividad. Muy importante tema, al cual le abocamos bastante tiempo. Los chilenos nos conformamos con la noción de que los precios del cobre siguen altos, pero no nos damos cuenta de que el costo se está acercando cada día más. Y lo que nos queda a Chile es esa diferencia. Por lo tanto, aumentar la productividad es un desafío central. Y en esa misma línea, ¿qué le parecen los planteamientos de esta propuesta energética que hace el ministro de Energía, Máximo Pacheco? Bueno, está muy en sintonía con lo que conversó el grupo, tanto en el sentido de incrementar la oferta, reducir los costos de la energía y, muy importantemente, hacer esto en sintonía con la población. Generar un diálogo en las regiones del país, a lo largo de Chile, de tal manera que la ciudadanía comprenda, acepta y se comprometa con los proyectos que hay que desarrollar. Ustedes también hablan del gobierno corporativo de Codelco, algo fundamental dentro de una empresa que tiene que generar otro círculo virtuoso en ella misma. Por supuesto. Nosotros invitamos en nuestro documento a Codelco a ser una empresa modelo de esto que sugerimos. Modelo de relación con sus proveedores para desarrollar otra industria. Modelo de relación con su entorno ambiental, social, cultural, por supuesto con
con sus propios trabajadores y también modelo de inversión y desarrollo para seguir aportándole a Chile. Hablemos un poco también de los tributos. Estamos, ¿no es cierto?, en una discusión sobre la reforma tributaria y sabemos, obviamente, está el royalty minero. Ustedes también hacen una propuesta en esa línea. Sí, nosotros subrayamos dos temas. Este es un tema que, por supuesto, conversamos largamente en el grupo. Habíamos varios economistas en el grupo relativamente bien informados, pero a pesar de toda esa información no fuimos capaces de concluir cuál era la tributación efectiva de la minería en Chile y cómo se comparaba con la de otros países. Saber cuánto es mucho más complejo que conocer el nivel del royalty o el nivel de la tasa de impuesto a la renta. Por lo tanto, nuestra primera sugerencia es que Chile produzca esa información y dejemos de hablar a partir de nuestros prejuicios, tengamos un dato objetivo que nos permita decir si estamos al nivel que queremos estar o no. Sobre todo porque esos recursos van a innovación y desarrollo, algo fundamental no solo para la industria minera, sino que para la industria general. Para todo el país, por supuesto. Y segundo, propusimos que parte del royalty, parte del impuesto especial que paga la minería, quede en las zonas mineras. Las zonas mineras tienen una serie de costos por el efecto que tiene la minería y reciben una proporción menor de sus beneficios. También dentro de las preocupaciones que ustedes plantearon son las reglas claras, un poco la atención de varios proyectos mineros es un eje de preocupación para ustedes. ¿Cuál es el desafío específico en esa área? Bueno, hay diversas áreas. Nos preocupa especialmente el área ambiental. Chile se dio un instrumento que es la evaluación ambiental estratégica, que permite explorar el efecto de varios proyectos en una misma zona del territorio, con esos efectos en el largo plazo y por lo tanto gestionar mejor el territorio. Eso que está en la legislación está recién empezando a iniciar, ¿sí? Y a nuestro juicio hay que fortalecerlo enormemente, establecer con claridad dónde se pueden hacer proyectos mineros o energéticos y dónde no, de tal manera que los ciudadanos y los inversionistas tengan claridad en cómo operar. También el uso del agua, algo fundamental para la extracción minera. Y la minería chilena es muy grande y está en la zona más seca del mundo. Por lo tanto, el agua es un tema muy importante y muy vinculado al de la energía. Porque en la medida que hay poco agua, hay que desalinizar y transportar desde el mar a la mina y para eso se usa mucha electricidad. En este ejemplo, ustedes han sido, la verdad, que un ejemplo de un círculo virtuoso de cómo las cosas se tienen que hacer, porque se reúnen empresarios, académicos, distintos representantes también de las comunidades, de los trabajadores, en pos de hacer un proyecto global. ¿Qué desafío está para el resto del país a partir de este proyecto? Bueno, nosotros nos imaginamos este diálogo como una invitación a hacer esto de verdad, porque nosotros no representábamos al país. Es cierto que éramos personas de distintos sectores, visiones, culturas, pero no éramos representantes. Nos parece que el siguiente paso es que los efectivos representantes tengan esta conversación. Todos aprendimos que es posible construir acuerdos, mantuvimos diferencias en ciertos temas, pero cualquiera que lea el documento de acuerdos que logramos se dará cuenta que esos son de tal magnitud que nos da para trabajar como país por mucho tiempo. ¿Y cómo está la bajada de la propuesta? Me imagino que algo le habrán dicho al ministro de Hacienda, porque es una propuesta que está en papel, pero hay que concretarla y hay que hacerla. Por supuesto, y quien está principalmente llamado a hacerla es el gobierno. Y en ese sentido agradecemos mucho la buena recepción que hemos tenido por parte del gobierno, primero de la presidenta, de la ministra de Minería, del ministro de Hacienda. Hoy día tenemos planificadas futuras reuniones con Corfo, con el Ministerio de Energía, con todos aquellos que están llamados a implementar, o por lo menos a pensar si es conveniente implementar lo que estamos proponiendo. Una excelente propuesta, una excelente medida, porque por supuesto es transversal sobre un tema que nos une